en este momento, en este espacio cual Dios nos da, vamos a compartir el desarrollo del mensaje en Efesios 6 del 10 al 20. Efesios 6 del 10 al 20 es donde tendremos el desarrollo del mensaje. Tenemos un énfasis que edifica, dos subtemas, en que en el primer subtema vamos a conocer el escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible que apaga todos los dardos del maligno, sus 8 componentes esenciales o primordiales y sus 12 principales funciones, finalidad o propósito. En el segundo subtema conoceremos y veremos el detectar o descubrir los 15 dardos o proyectiles de fuego más dañinos, asesinos del maligno, ignorados desde la antigüedad, y apagarlo. Sobre todo, las 9 maneras con las que tú puedes tomar el escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible que apaga todos los dardos del maligno. Solo son 2 subtemas dentro de. Vamos breve y directo y comienzas a meditar, comienzas a analizar, comienzas a razonar al respecto de el por qué utiliza Pablo este término, esta palabra, a referirse de que el maligno pues ataca de esta manera, de esta forma, y que en verdad podemos apagarlo, manifestando cosas en el que se nos dificulta muchas veces comprenderlo y entenderlo, porque hablar de unos dardos de fuego, pues nosotros estamos prestos a vivir en el que se nos hace complicado entender las cosas que no se ven. Entonces es algo complejo, ¿verdad? Poder diferir o ver a la vez de algo que vaya directo a ti a hacerte daño. ¿Por qué hace referencia de estos términos, de estas palabras? Y ¿por qué se crearon? Porque, como bien nos notifica la palabra, que todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Entonces, podríamos entender estos armamentos, el por qué se hicieron. El desarrollo breve en Efesios 6 del 10 al 20. Vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra. Padre eterno Dios, Señor todopoderoso, gran yo soy, misericordioso Dios, que nos ha dado la gran bendición y el privilegio poder estar en este momento compartiendo esta tu palabra. Señor, gracias. Gracias por abrir el conocimiento. Sobre todo, darnos la fortaleza y el entendimiento para poder resistir el día malo. Y todo dardo, Señor, del maligno, apagarlos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la revelación y confirmación en ella, tu palabra misma. En tu nombre leemos y meditamos, y en tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel. En tu nombre, amado Jesús, Salvador y Redentor. Amén y amén. Dardos del mal, apágalo. ¿Qué nos quiere decir Dios por medio a Pablo? Y en el que se usa estos términos de forma o manera antigua. Y cuantos son versiones, traducciones e impresiones, van cambiando estas palabras o estos términos. Y se nos complica poder entender las cosas. No sabemos a ciencia cierta, terrenalmente hablando, o no sabemos de forma espiritual conforme a lo que son los escrutinios del Señor, es decir, los pensamientos mismos de Dios que son inescrutables. Pero por medio y a través del tener fe o confiar y leer la palabra, podemos discernir muchas cosas, es decir, podemos entender tantas cuantas las cosas, que hay momentos en que la persona le pueden hablar que literal, que de una forma, una manera, pues ya espiritual, para poder entender ciertos términos.
Efesios 6, del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Con este mensaje entenderá de por qué sientes punzada, de por qué sientes angustia fuerte y terrible que se centran directamente en algún lugar o espacio de tu cuerpo. Que siente cuando si te estuviesen clavando, atravesando o dando un piquetazo con algo que te hiere, te duele, te pica. Y muchas veces ni siquiera sabes de dónde viene, por dónde viene, o cuál es el propósito del daño que quiere causarte. Pablo, con todos sus conocimientos militares y pues espirituales, terrenales, nos advierte de ciertas cosas. Así que pongámonos de acuerdo en este momento para poder entenderlo. Vamos breve a Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo énfasis de lo que es la palabra misma se enfoca a través y por medio de aquellos elegidos y escogidos, cual no glorían al hombre, sino se glorían en el Señor. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nos está enfatizando, nos está enfocando acerca de algunas que otras potestades y gobernantes, no tanto en lo espiritual, no tanto en lo celestial, sino también en lo que es el sistema de cosas ordenada, administrada, manipulada, controlada por el mismo maligno, el contrario, el diablo, en el hombre, este mundo o el mundo, el sistema de cosas. Eso es lo que quiere decir. Por ende, es lo que nos notifica, es lo que nos enseña el Señor, no aferrarnos a una traducción, tampoco a una versión ni a una impresión, sino a la palabra misma de Él, que no cambia, nunca. Él, y solo únicamente Él, tiene una forma y una manera de expresar y hablar esta palabra. Presten atención. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, a lo mejor enfermedades, ataque continuo que tratan de evitarte de vivir o tener una esperanza viva, a confiar que luego de este cuerpo habrá vida eterna. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Por qué esta palabra y por qué lo del mensaje? ¿Cómo se encuentran las naciones, los países y los pueblos? ¿Cómo se encuentran las sociedades? ¿Cómo están los condominios, las casas, los hogares, las familias, las empresas, los negocios? ¿Cómo se encuentran cuando hay adversidad, contrariedades? Cuando hay esa manera, esa forma de pelearse, discutir. Cuando se está tratando de verse uno mayor o poderoso que el otro. ¿Cómo se le llama a esto? Guerra. Pareciéndose ver un bando bueno y un bando malo. Pero en fin, como militares, como personas cual tienen el conocimiento de herramientas militares. Pablo nos está exhortando no solo de resistir, sino que habiendo acabado todo, el que tiene conocimiento de guerra va a entender. Y el que tiene conocimiento de ciertas situaciones que lo asimila rápido a las guerras,
cualquier cosa que haya vivido, lo va a entender también. Porque aunque sea por una movie, una película, aunque sea por una novela, un libro, aunque sea de una forma u otra por las historias que ha leído o le han dicho, entiende algo sobre conflictos, guerra. Y esto nos trae de inmediato a memoria en la palabra el por qué. Cuando acaba todo, ¿cómo se sienten aquellos oficiales, militares, o que ganan o que pierden? ¿Cómo se sienten? Solo ellos lo saben. Hay que buscar la justicia, ser justo. Y calzados los pies con la presta del evangelio de la paz. O sea, no importa cuán verdaderamente son los pasos a dar, como lo que ya diste o lo que está dando, deben y tienen que ser firmes, consolidados en una buena nueva, un mensaje que dé paz. Que el trabajo, supuestamente el propósito de toda nación, país o pueblo es llevar la paz o hacer la paz, no guerra. Sobre todo tomar, aquí es que me ministra, y por primera vez en mi vida que vengo a entender y a ver esto. Vaya, Señor, espero que tú también tengas la bendición. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Pero ¿qué pasa? Que esta versión es un poquito simple. Dentro de la más antigua dice tomar el escudo grande de la fe. Me sorprende cuando indago, investigo, profundizo el por qué me enfatiza sobre algo grande. Pero, no obstante eso, escuchen, sobre todo tomad el escudo grande de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted ha visto una pistola, usted ha visto un arma de fuego disparar, ha visto quizás un búnker, ha visto a lo mejor algo que tenga que ver, al menos en un videojuego, que sale cuando esta bala, este proyectil, este dardo que sale consigo, sale cuando si fuese fuego. O sea, es menester, es necesario añadirle el fuego, o si no, no hace explosión, no va directo, no sale con presión, no penetra si no está caliente. Usted que tiene conocimiento militar me va a entender. Va a afirmar mucho más tus pasos en el Señor. Va a tomar tu escudo. Y aquello que no son militares va a comprender con exactitud por qué es que nos asemejan cuando si fuese ser militares. Y todo no habla en la palabra como que realmente somos. No es que lo somos, sino cómo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me sorprende cómo es que enfatiza y te notifica, te aclara, es decir, la espada, que es la palabra. Pero en el escudo no dice esto. En el escudo dice, y tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Leemos. Y el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, entendemos que la espada del Espíritu es la palabra. Dentro de una armadura espiritual podemos comprender que tomar esto, a sostenerla, agarrarla y leerla, esto es la palabra, lo que nos va a defender. Elvi, tú hiciste esto y aquello y lo otro. No juzguéis para que no seáis juzgados. O simplemente, pues, tenemos el juez y el abogado. A fin de cuentas que, de acuerdo a la ley, teniendo los testigos y cualesquiera que sean de manera ocular, visual o palpable, pruebas contundentes y tangibles, palpable, entonces se hace culpable. Pero, ¿cómo es ser no culpable cuando las cosas espirituales tratan de culparte? A esto se refiere de manera militar. Por eso ellos usan muchas estrategias, y los más grandes del mundo de este sistema han leído o han meditado o le han enseñado de la Biblia. Dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero sorprendente dice arriba en el verso, dice, sobre todo, o sea, lo que enfatiza sobre toda esta cosa es que tomemos el escudo grande de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Te gustaría saber a qué escudo se refiere de la fe? Os agradaría entender
comprender a qué escudo se refiere de la fe. Así como decir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de salvación y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 10 que cómo van a oír de quien no han oído. ¿Cómo van a buscar de quien no han creído? Entonces, si no se habla esto tal y cual como está, no va a haber salvación. Porque la palabra misma es lo que se hizo de manifiesto carne, cuando era simplemente acción, hecho, verbo. Así indica que Jesús manifiesta la fe. Entonces, vamos a comprender este escudo. Orando en todo tiempo, verso 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Piensa y medita por qué él se considera ser embajador, por qué solicita que oren por él y por qué está hablando que sobre todas las cosas, o sea, sobre todas las armaduras, enfoca y enfatiza en el escudo de la fe. También en el yelmo de la salvación, que es la palabra de Dios. O sea, que en toda súplica, ruego y oración nunca cese. Ve el énfasis. Ahora bien, vamos a énfasis que edifica para comprender al respeto. ¿Entiende esos dardos? ¿Creen comprender su significado? Vamos a ver su originalidad o su forma estimada, lógica o de manera etimológica. Vamos a ver énfasis que edifica. Como si fuésemos militares o que ya esto existía en el cielo. Las autoridades. La verdad nos hace libre y nada de lo que es no sería sin que lo que no se ve ya existiera. Así que hablar de dardos es una manera de llevar a la máxima expresión a un puntiagudo fragmento filoso de la danza y o flecha, como un proyectil que seguía directo, no sin antes ser proyectado con su propósito de herir y o matar. Entonces diríamos que si estuviera encendido en fuego, ¿cómo se podría detener y o apagar esto? O decirle a alguien, una lanza, flecha, proyectil, bala o dardo encendido de fuego es sobre ti, apágalo. ¿Cómo pudiéramos apagarlo, detenerlo, si no lo estamos viendo? Si comprendemos que asimilamos y referimos lo abstracto, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, con lo que no podemos entender y lo asimilamos, lo llevamos al plano. Figuradamente, como dicen muchos, porque no le encuentran la forma de entenderlo. Le buscan un término, le crean una palabra. Entonces, desde tiempo antiguo, ¿cuáles eran las armas utilizadas para defenderse? ¿Y cuáles son los rangos y posiciones de manera o forma de saber usar estos tipos de armamento? ¿Cómo Dios nos trae la bendición y el privilegio? Poder diferir, detectar y ver alrededor. Todo cuanto es enviado para ti. No por causa buena, sino para mal hacerte. Destruirte. Impedirte. Inhibirte. Cohibirte. Hacerte sentir como que no puedes caminar. Es como un aguijón. Algo puntiagudo que clava. Y no te deja ni siquiera ni respirar bien. Como siente eso que te puya en algún lugar o espacio de tu cuerpo. Entonces ya pudiese entender y comprender, no es necesario tener que recibir un dardo físico, un flechazo físico, un balazo. Aquello que ya
pues lo han vivido, comprenden con exactitud lo que estoy diciendo. Y los que han vivido que no lo han recibido de forma física dicen, pues es lo mismo. Realmente esto mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. El Espíritu de Dios vivifica. Por lo cual decidimos profundizar en estos términos para mayor y mejor crecimiento en el Señor. Dardos, proyectil, lanza, apágalo o apagar. De inmediato la palabra dardo procede del francés dard, la cual a su vez procede del franco darot, confer, inglés antiguo darot. Dardo es un sustantivo masculino, término que hace alusión a un proyectil o arma similar a una lanza diminuta y delgada, que se lanza con la mano. Es muy popular en un juego que se arroja al blanco o en una diana y conseguir el mayor puntaje posible. ¿Ves los propósitos? Directamente al blanco, diferir el mayor puntaje, ir concretamente y específicamente a hacer clavado, no a fallar. Se crea exactamente con precisión. Así pues, seguimos. Se dice dardo al sarcasmo de manera agresivo y molesto. Los dardos se diseñaron para mantener un vuelo sostenido, por lo que su aspecto ligero es fundamental para poder cumplir su cometido. Nacieron en Inglaterra y se han jugado, o sea, nacieron en Inglaterra y implica y significa y quiere decir que ello, por historia se entiende que esto se trajo a lo físico en Inglaterra, de manera que se hizo el instrumento, el artefacto, aquel dardo. Y se han jugado durante siglos en tabernas y en bares en todo el Reino Unido. Fíjense dónde reina este instrumento en su gran mayoría de los casos y de dónde vino, de dónde surge, en tabernas. Qué extraño. Qué extraño que se hace para la guerra, para defender, para no sé cuánto. Y en fin, alude a desarrollarse en juegos, en tabernas. Y bares en el Reino Unido, por lo que las jabalinas, pernos de ballestas y el tiro con arcos son considerados como padres de este deporte. Sin embargo, el que más se le acerca es el tiro con arco, como ya se mencionó. Los militares fueron los primeros en practicarlo. ¿Ves cómo aquí lo enfatiza, lo que ya vengo hablando? Los militares fueron los primeros en practicarlo. En su gran mayoría de todos los desarrollos científicos y o tecnológicos, ellos son los primeros. ¿Por qué usted piensa? ¿Por qué usted cree? Por esto Pablo nos está hablando de forma como militancia, para poderlo discernir. Continuamos con el término proyectil. Procede del latín proiectum, supino de proiciere, que significa lanzar, cuerpo arrojadizo, especialmente si se lanza con arma de fuego, una bala, una bomba. Seguimos con la palabra lanza, término que viene del latín lancea, y a su vez como voz de origen celtíbero. Lancea es un vocabulario que se define en herir, lastimar, cortar, lesionar, saetar, saherir o picar, y aplicado a otros objetos similares como la pica o la jabalina. La lanza es un arma ofensiva consistente en un asta o palo largo, en cuya extremidad está fijo un hierro puntiagudo y cortante a manera de cuchilla, que ese entonces vendría siendo el dardo. El dardo. Así culminamos énfasis que nos edifica con los términos apágalo y apagar. Apágalo, verbo singular de apagar. Apagar, término que procede del latín pacare, calmar, mitigar, es decir,
hacer desaparecer una sensación física o un sentimiento. Oigan, ¿de dónde viene la originalidad? ¿De dónde se construye esto? Para poderlo comprender con exactitud. Interrumpir el funcionamiento de un aparato desconectándolo de su fuente de energía, hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder, brillar o de lucir, hacer que algo o alguien cese, desaparezca, pierda intensidad, fuerza o viveza. Por eso él nos está diciendo para apagar todo dardo de fuego del enemigo, porque eso se mantiene como fuego que te va calcinando por dentro. Y en fin, físicamente, en verdad, una bala cuando penetra, calcina, destruye y hace daño por dentro, donde afuera no vemos nada. Imagínese usted una lanza cuando atraviesa, una flecha, un dardo. ¿Qué daño va produciendo? De manera que en forma espiritual podemos entender muchas cosas. Para esto es que vamos directamente al primer subtema. El escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible, que apaga todos los dardos del enemigo. Sus 8 componentes esenciales y o primordiales, y sus 12 principales funciones, finalidad y o propósito. Porque yo necesito conocer cuál es ese escudo grande de la fe y cómo poderlo agarrar, sostenerlo, porque Él nos manda a tomar el escudo. ¿Dónde está este escudo? Porque bien lindo, bonito es, que ponte la armadura espiritual, pero perfecto, enséñame. Yo no soy militar, yo no conozco de escudo. Yo nunca he ido a la milicia, nunca he estudiado sobre milicia ni nada sobre el estilo. Entonces, ¿por qué Pablo nos refirió al respeto de estas cosas? Entonces, esto nos hace de inmediato tener un crecimiento breve y directo. Para esto hay que leer y meditar Nehemías 4 del 13 al 23, Segunda de Crónica 23 del 1 al 10, Segunda de Crónica 32 del 1 al 5, Job capítulo 20 del 24 al 25, Job 33 del 12 al 18. Vamos breve a Nehemías 13, breve para ver algo. Nehemías 13. Nehemías capítulo 13. Vamos a verlo breve. Capítulo 4, perdón, del 13 al 23. Entonces por las partes bajas, capítulo 4 del verso 13 al 23. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus dardos o sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Me sorprende cómo muchas versiones y traducciones utilizan en vez del término espada, lanza. Es como que ellos trataron de buscarle el significado correcto a aquel artefacto que construyeron. Trataron de buscarle la significación, y es por ende que muchos se van a encontrar en algunas versiones, traducciones e impresiones de Biblia que va a decir lanza o saetas, o va a decir dardo. En fin, una difiere de la otra, pero surgen de un mismo lugar, del mismo metal que se afila, corto o largo. Entonces, por ende, es que muchas veces hay personas que no lo entienden. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando hieren nuestros enemigos, que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mi siervo trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, tenía dardos, escudo, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra mano tenían los dardos o proyectiles. Qué extraño y qué raro que menciona la palabra proyectil, pero ya vimos la originalidad, la etimología de la palabra y del término. Así comprendemos que las cosas para hacerte daño
es para penetrarte. No es que para que te roce ni nada. Y eso es fuego continuo, es proyectil. Continuo. Mira cómo dice Pedro, cómo manifiesta Pablo, cómo confirma la palabra. El enemigo, el contrario, el diablo, el maligno, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Como león rugiente. Fuego abrasador y continuo, no cesa, no descansa. Él no es carne. Pues por ende, los proyectiles le hacen de una forma, una manera que es un tiempo medido y presto. De una forma u otra se encontraban vestidos de una forma. De una forma u otra, acuérdense de cómo los militares para la guerra se sostienen, se mantienen. ¿Qué ellos hacen? ¿Por qué el pueblo de Israel cada vez que peleaba cantaban, sonaban trompetas, igual cuando terminaban? ¿Qué producía esto en su corazón? ¿Qué hacen la mayoría y los muchos para poder evitar o evadir estas contrariedades? Primer componente esencial. Primer componente esencial de este escudo. Verdad. Segundo componente esencial, esperanza. Tercer componente esencial, amor. Cuarto componente esencial, grandeza. El que va a pelear a la guerra no se cree chiquito. El que va a pelear a la guerra tiene que tenerle amor a alguien o a algo. El que está peleando la buena batalla tiene que enamorarse, tiene que diferir y hacerle entender a los demás que por algo, por alguien, está dispuesto a pagar el precio porque Cristo lo pagó por ti, por mí. Pero no se cree ser absolutamente lo que no puede hacerlo, lograrlo, sino que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Y ellos todo lo creían porque el Padre, inclusive, ya ellos se habían acostumbrado que no subían a la guerra sin antes preguntarle al Padre, por medio del profeta, si iban a ganar o no. Porque tienen que ir con ese ímpetu, es decir, con ese escudo. Ese escudo era lo que lo sostenía a ellos y lo mantenía, lo protegía, lo cuidaba. Quinto componente esencial, certeza. No puede usted estar divariando si estoy dentro o estoy fuera. Inclusive los que conocen de guerra no pueden estar entre que si voy o si no voy. Tiene que estar certero, convencido de que sí lo va a hacer. Y ya prepara su mente, alma y corazón al respeto. Usted que busca del Señor tiene que comprender que en el mundo tendríamos aflicciones. Es doloroso, sí. Es angustiante, es escarnecedor, sí. Pero podemos apagarlo con el poder y virtud de Dios. Tenemos un escudo y veamos quién o cuál es este escudo. Sexto escudo esencial, convicción. Séptimo componente esencial, percepción clara y precisa. Usted no puede estar como el que está divariando. No, tiene que tener precisión para que pueda diferir ese dardo, esa enviación, ese proyectil, esa bala. ¿Cómo usted puede evadirla, esquivarla, si usted no tiene una precisión, sino que de cualquier cosita está? No es Matrix, no es The Movie The Matrix, no es esto, no es una película. Aunque de esto lo hacen de lo espiritual y le creen ciencia ficción. Es ciencia, es ciencia. Séptimo componente esencial, percepción clara y precisa. Octavo componente esencial. Escuchen este octavo componente esencial y usted lo indaga, lo investiga y lo profundiza y verás. Todo escudo a nivel mundial universal, si no existe esto, si no está, no existe, no es escudo. Lamentablemente, no lo es. Octavo componente esencial. Representación de un cuerpo bien formado. Escritura firme, confiable y palabra poderosa. Color, enseñas
o mensajes claros y precisos, signos y o señales de vida y victoria, estandarte, bandera o realeza para los elegidos a portar este escudo. Si usted profundiza sobre un escudo, usted se va a dar cuenta que esto porta todas estas cosas. Muchos entienden que allí se manifiesta quizás una gran hazaña que sucedió, aconteció y hubo muertos. No es el enfoque de los muertos, sino de aquellos que murieron para que hoy día pudiésemos ser libres. Y nos enseña esas hazañas. Manifiesto por un color, a lo mejor por un tipo de tela para representar o cuál es el reino, el lugar de donde viene, donde pertenece. Una insignia, una diferenciación de lo que tiene que ver con una palabra que notifica, vale y confirma. Pues este escudo es un escudo real, pero el de nosotros es un verdadero, porque es Cristo Jesús. Si manifiesta la palabra que produce la fe, y la fe al oír la palabra de Dios, y si la palabra de Dios en el principio era verbo, se hablaba, se decía, implica que vino y se hizo carne, es Cristo Jesús tu escudo. Ese gran escudo grandote que dice Pablo, sobre todo, tomen el escudo. Tomen el escudo. Pues bien notifique a Vale, dice, ¿quién ha vencido el mundo sino nuestra fe? Y entonces, dice el mismo Dios por medio de Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo una persona militar, si no tiene una forma de protegerse, puede ir a la guerra? Tiene que haber escudos. Y a manera o forma que le hagan sentir protegido, cuidado. Ok. Vemos, segundo, las 12 principales funciones, finalidad y o propósito del escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible, que apaga todos los dardos del enemigo. ¿Cuál es esta función y esta finalidad? La primera función y finalidad y o propósito de este escudo es salvarte del maligno. ¿Cuál es la función de un escudo a aquel que pelea? ¿Qué tomas tú por escudo a tu alrededor? ¿Qué toman los militares? ¿Cuál es su función? Salvarte. Esa es su función. Salvarte del maligno. Porque siempre he dicho, todo tiene una percepción. ¿Están clara o no? El malo cree que el que está bien y el bueno está bien. ¿Cuál es el malo y cuál es el bueno? Entonces el maligno se manifiesta si no lleva estas cosas. Escuchen esto. Segunda función y finalidad y o propósito de este escudo: sanarte de todo dolor, enfermedad, sufrimiento, padecimiento. Cuando tú eres herido y tú buscas esa ropa, los militares lo van a entender y dicen, wow, eso como que le da aliento, lo anima, lo sana. El escudo difiere de estas cosas en él. Y de una forma u otra, entonces, por eso es que Pablo refiere, porque Cristo es nuestro sanador, Cristo es nuestro escudo. Él recibió todo por ti y por mí, para que ya no estemos más enfermos. Tercera función, finalidad y o propósito de este escudo: redimirte a precio de sangre. Cuarta función, finalidad y o propósito de este escudo: protegerte de la muerte. Quinta función y finalidad y o propósito de este escudo: guiarte por sí mismo como único camino a Yahweh. Cuando ellos tienen el escudo, con el escudo mismo ellos van caminando y atravesando y van siendo guiados. El escudo lo va llevando porque ellos están confiados en el escudo que lo está protegiendo. Quinta función: guiarte por sí mismo como único camino a Yahweh. Sexta función: defenderte. Séptima función: liberarte de toda cadena, atadura y o ligadura mala. Octava función: enseñarte la obediencia al Padre eterno. Novena función: darte vida y vida eterna. Décima función: accionar con firmeza, confianza y seguridad. Lo que ya le expliqué. Cuando usted tiene algo que lo protege, usted tira para adelante. Cuando usted está confiado a que puede sostenerse, pero cuando usted no tiene esto, o la forma, la manera de cómo defenderse, usted sabe lo que hace, que cualquier cosa, papiti, le penetra, le entra, le hiere. Por eso hay que tomar el escudo grande de la fe.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es una certeza, una convicción de algo que tú no estás viendo, no lo estás esperando. Entonces no tiene que ver con lo físico, aunque lo físico haga su resultado manifiesto en ti. Lo podemos resistir y apagar en el nombre de Jesús. Décimo, primera función. Creencia en lo que confías y esperas. Todo militar está creyendo y confiando que va a ganar. Hay muchos que no. Igual tú, creyente, que te congrega. Tú entiendes que hay vida eterna y que va a vencer y que oramos y que Dios sana. Pero en fin, cuando vienen esos dardos, ¿qué pasa? El escudo parece que se te olvida, que no lo tienes, no lo toma, no lo agarra. Te vuelve un lío. Yo lo he vivido. Pablo lo vivió, por eso le está diciendo, sobre todo, tomad el escudo grande de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Santo Señor, Padre Celestial. 12ª función, finalidad y propósito de este escudo, manifiesto de esperanza. No hay nada más tan esperanzador que algo que te proteja. Cuando tú eres protegido por alguien o por algo, tú te sientes esperanzado. Segundo subtema, detectar y o descubrir los 15 dardos o proyectiles de fuego más dañinos, asesinos del maligno, ignorados desde la antigüedad, y apagarlo. Ya vimos cómo se manifiesta de forma apreciable, palpable, que se usaron primeramente de los militares, o los militares fueron los que le dieron el uso primero, y se desarrollaron en las tabernas, en los lugares, en los bares, para juegos como de la Diana. Y Diana era la diosa de Éfeso, si no me equivoco, me corrige. Entonces se está indicando clarísimo que esto se hizo con un propósito de ir en los aires. ¿Y qué dice Pablo? Oiga, usted lee, investigue, profundice, indague, y va a darse cuenta que esto se hizo con la finalidad de dirigirse en el aire para ser proyectado con un propósito. Pero ¿qué dice Pablo? No tenemos lucha contra carne ni sangre. Estamos hablando de que algo espiritual, pero también enfatiza y enfoca sobre los gobernantes principales del sistema de cosas, o sea, de algo que también usted puede recibir físicamente, un flechazo, solo porque usted defienda la verdad. ¿Cuántos no son los que han sido culpables por defender al bueno? Esos son dardos y flechazos que te hacen como, guay, ¿dónde está mi escudo? ¿A dónde se quedó el escudo? ¡Wow! Entonces, tomad el escudo grande de la fe. Grande de la fe. Detectar y o descubrir los 15 dardos o proyectiles de fuego más dañino, asesino del maligno, ignorado desde la antigüedad, y apagarlo. Sobre todo, las 9 maneras con las que tú puedes tomar este escudo, inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible, que apaga todos los dardos del maligno. Para esto hay que leer y meditar Primera de Pedro 5, del 5 al 11, Efesios 5, del 1 al 20, Hebreo 11, del 1 al 6, Segunda de Crónica 23, del 8 al 13. Hebreo 11 nos habla con exactitud que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo está diciendo, sobre todo, toma el escudo grande de la fe. Porque sin fe usted no va a poder resistir absolutamente nada. Mucho menos vaya a poder detectar o apagar cualquier dardo de fuego. Así de manifiesto, vamos a ver en la primera carta de Pedro. Vámonos a la primera carta de Pedro, breve, el capítulo 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Vamos a leer del capítulo 5 al 11. Aquí dice: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es nuestro escudo, nos cuida. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Por qué dice sed sobrio? ¿Qué es sobrio? Alguien que no está ebrio, está sobrio, o sea, no está borracho. Y bien, ¿de dónde nacen los dardos y el por qué y para qué se hicieron y dónde se desarrollaron? De los militares, y se manifestaron para con las tabernas y estos lugares. ¿Y qué se hace en una taberna? Aquello que a lo mejor investigan, indagan, o que Dios lo ha librado de los bares. Por eso Él dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y restablezca. Breve, nos vamos a Efesios, ahí mismo para atrás, a Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Del 1 al 20. Vamos a leerlo del 13 al 20 por causa del tiempo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, oigan esto, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ves, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué es esto? ¿Qué hacen las personas para durar mucho cantando? Tienen que tomar, tienen que inhalar. ¿Es necesario? ¿Es obligado? ¿Por qué no mejor llenarnos del Espíritu Santo y no de vino? Muchos tienden a tomarse el vino, el alcohol y todo lo que tiene que ver con el licor para supuestamente resistir. ¿Pero de dónde nació esto? De la militancia. ¿Qué pasó y por qué y para qué? Fue como brebaje que se inició el licor o el alcohol, las bebidas alcohólicas, para darles resistencia y fortaleza a los hombres para la guerra. Y se han quedado de manifiesto que se entiende y se cree. Por eso Pablo está diciendo, no, pense, hay algo mucho más permanente. Eso permanece. Embriáguense, llénense con el vino que no fue fermentado, no fue adulterado. Llénense con el Espíritu Santo de Dios. Bien, primero los 15 dardos y o proyectiles de fuego más dañinos, asesinos del maligno, ignorados desde la antigüedad. ¿Cuál es este primer dardo o proyectil? La duda. Segundo dardo o proyectil de fuego, incredulidad. Tercer dardo, ignorancia. Cuarto dardo, la arrogancia. Quinto dardo, embriaguez, que es estar embriagado, es decir, ebrio y o borracho. Mejor dicho, atarse o llenarse de licor, dígase bebida alcohólica. Sexto dardo y o proyectil de fuego del maligno, la deshonra. Séptimo dardo y o proyectil de fuego del maligno, desobediencia. Usted sabe que esto es lo que provoca la guerra, porque son dardos del maligno. Nunca fue hecho de manifiesto un ejército, ni nada que ver con militancia, como para tener que estar peleando con los demás ni teniendo guerra.
fue que se manifestó a forma y a manera para que se pudiese defender un lugar y espacio y traer la paz, no matar, destruir, dañar. Entonces, ¿cómo se llena de arrogancia uno que tiene mayor rango que el otro? ¿Cómo se llena de ignorancia cual entiende y cree que ha logrado, ha alcanzado esa posición que puede mandar a miles? Recuerden que un centurión que tenía favor y con poder y potestad de enviar miles, le dijo a Jesús: solo di la palabra. Yo soy hombre y tengo a mí bajo mando personas, y cuando yo le digo hagan esto, ellos lo hacen. Pero él se humilló ante la presencia y el poderío del Hijo de Dios, no siendo nada para el mundo. Y él lo consideró siendo el gran escudo. El gran escudo. Y lo tomó. Por esto vino la salvación. Bien. Séptimo dardo y o proyectil del maligno, desobediencia. Octavo dardo y o proyectil. ¿Saben lo que producen cuando las personas no ejercen con exactitud? Desobedecen y viene el desastre. Son dardos del diablo para provocarte, dañarte. Octavo dardo y o proyectil del maligno, de fuego, la ira. Noveno dardo, injusticia. Décimo dardo, necedad. Décimo primer dardo, insensatez. Décimo segundo dardo, disolución de las cosas buenas. Décimo tercer dardo, soberbia. Décimo cuarto dardo, la ansiedad. Hay personas que en la militancia le cae esa bendita ansiedad y provocan un desastre y mueren miles o muchos por él o por ella. Igual en la iglesia, la congregación, en cualquier nación, sociedad. Es lo mismo. Cualquiera que por ansiedad se deje llevar guiar hace que el otro caiga o peca. Decimoquinto dardo y o proyectil de fuego del maligno, mentira y o engaños. Ya que los que dizque más saben dicen que una mentira repetida se convierte en verdad. Por lo que esto confirma que te han estado engañando desde tiempo antiguo. Todos utilizan estrategias que fueron enseñadas o reveladas por el Padre Celestial y la usan a su favor para su conveniencia por arrogancia. Segundo, cómo detectar y descubrir esto o cualesquiera otros dardos y o proyectiles de fuego del maligno y apagarlo. Con el escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible. Con el humilde hecho y la acción de ser o estar sobrio, firme, resistiendo, veraz, justo, pasivo, creedor, salvo, orando, velando en horas antes de, no después, aunque no es un pecado que lo haga después. Cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que te fortalece ante cualquier adversidad, proyectil, bala, cualquiera que sean los dardos, espada, lanza, jabalina que sea contra ti. Mire cómo dice David, que él no iba con lanza ni con jabalina, ni con espada, más con el espíritu. El espíritu es la palabra misma manifiesta en él. Pero él llevaba un escudo grande, por él no conocía que era el Hijo de Dios, pero sí la fe, la creencia. Y esto le hacía verse grande por encima de un Goliat. ¿Ves? A esto nos referimos. Tercero, las 9 maneras con las que tú puedes tomar el escudo inviolable, intachable, inmanchable, inculpable e indestructible que apaga todos los dardos del maligno. ¿Por qué repito muchas cosas? Porque según los conocedores, los que estudian, los intelectuales, aunque se manifiesta por la psicología, los psicólogos, que cuando tú repites hasta 70 veces algo a una persona, es lo que se le queda grabado. Por eso es bueno repetir la palabra. Nos dijo el Señor orar en todo tiempo. La primera manera con la que puede tomar este escudo, ¿cuál es? Aceptando que esto es escudo. Acepte que eso es escudo. Usted vio lo que pasó con David, usted leyó. No le servía la ropa básicamente. Él procuró y buscó el escudo que él pudiera haber sostenido, agarrado, tomado. Él buscó el escudo de la fe.
Él buscó lo que ninguno y nadie se atrevió a entender, que podía vencer aquello, porque era muy diminuto contra aquel Goliat. Él le metió creer, creencia, fe. Yo creo que Pablo estudió bien ese asunto y lo meditó. Por eso escribe que sobre todo tomemos el escudo grande de la fe. Segunda manera con la que puede tomar este escudo: confesando con tu boca, mi escudo me defiende, me protege, me da vida. Si usted no profesa y habla que Cristo Jesús le protegió, le protege, que Cristo resistió todo por ti, ¿qué es un escudo? Sino aquello que recibe todo el daño antes que ti. Entonces, por ende, igual, el escudo grande de la fe no es algo de metal simplemente. Lo de metal fue hecho por lo que no se veía, porque ellos no entendían. Ellos tenían que hacer algo que le hiciera entender a su capacidad, a su memoria, a su intelecto, de que había alguien ahí. Por eso existen las imágenes y todas estas cosas. Bien, entonces, tercera manera, solamente imagínense cómo David iba cantando. David iba animándose. ¿Por qué David quería cantarle? El único deseo de él era querer cantarle al cuerpo militar. Ese era su único deseo. Porque él entendía que independientemente de que muriesen muchos, los animaba. Independientemente de que fueran más, los animaba. Aunque pudieran haber perdido, ganaran, los animaba. Las canciones no es para envenenar al alma. Las canciones no son para recordarte el mal y detenerte allí, abnegarte, obstruirte, arroparte, ahogarte. Las canciones se crearon para animarte, alentarte, hacerte entender que no todo termina acá en lo físico terrenal. Bendito sea el Señor, Dios de los cielos. Toma el escudo grande de la fe. Tercera manera con la que puedo tomar este escudo: creyendo con tu corazón, alma y mente que tu escudo es inquebrantable e inviolable. Tal vez tú sí, pero tu gran escudo no. Cuarta manera con la que puede tomar este escudo: oyendo esto todos los días, de toda forma que se pueda y quiera. Yo estoy seguro que estas personas que tenían sus posiciones veían su ropa a diario. Y yo creo que se enfocaban bastante y mucho en lo que lo pudiera proteger como ropa y o escudo. Porque de esto iba a depender su vida en la guerra. Igual en las empresas, los negocios y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esto hoy día, ciencia y tecnología. Enfocarse en lo que puede proteger sus ojos, sus oídos, para seguir produciendo. Por eso remuneran bien y pagan, ¿verdad? Entonces no pagará el Señor mayor con ese gran escudo de la fe, protegiéndote y cuidándote de que no solo de lo físico, del pan, del alimento vivirá el hombre, sino de toda palabra que manifiesta y sale de la boca de Dios, no del hombre, aunque el hombre Dios le use. Santo Señor Padre. Quinta manera con la que puede tomar este escudo: leyendo en mi alma, mente y con mis labios. Imagínese usted todo lo que puede recitar un militar en una adversidad, en un servicio, en una guerra. Sexta manera con la que puede tomar este escudo: meditando cuando sea justo, menesterio necesario, sin afanarse. El que se afana produce el error. El que yerra produce el error. Cuanto más nos afanamos, vemos que cometimos el error. Yo soy testigo de esto. Cuando me afano, yerro. Y no es bueno. Por eso, Jesús nos enseñó a no afanarnos, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Séptima manera con la que puedo tomar este escudo: memorizando sin olvidarlo jamás. Octava manera con la que puedo tomar este escudo: aplicando las acciones y hechos, que es la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando está en medio de la situación, pero antes de la situación. No cuando te llegue la situación, porque probablemente no vas a saber tomar este escudo.
No va a entender cómo se sostiene, para dónde se mueve. No va a comprenderlo. Novena manera con la que puede tomar este escudo. Este escudo lo puedes tomar agradando a Jehová, que es ser bien recibido por Él. Estar agradecido por su gracia y o gratitud. Porque gratis es su amor por ti. Solo es ser fiel, verdadero y obediente a Él. Y así le agradas. Ese escudo grande de la fe, pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Tú lo puedes sostener, tú lo puedes agarrar, tú lo puedes tomar cuando le agradas al Padre, cuando le agradas a Dios. Y agradar no es nada más y nada menos que término de agrado, de ser agradecido, o caer, o estar bien para con quién. Eso es lo que quiere decir y significa. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe. Es decir, que si tú no tienes al Hijo primero, por eso Él dijo, el mismo Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso damos gracias a Dios, Señor, porque en este momento te están confesando, Jesús. Amado Jesucristo, sé, estoy seguro, estoy confiado, que hay muchos que parecían ser haber estado descarriados, como otros que no entendían a la verdad, estar capacitado y yo preparado por ti, con este escudo grande de la fe. Gracias, Padre. Gracias por evitar, quitar, apartar, arrancar. En el nombre de Jesús, todo dardo de fuego del maligno. Porque esta es nuestra fe que venció al mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Por eso es que donde tú estás hay libertad, hay sanidad. Porque donde mora y habita tu Espíritu Santo, Padre eterno, allí estás tú te mueves. Y hay libertad, porque nos protege con ese escudo grande que es nuestra fe. Creer y confiar en que tú vuelves por tu pueblo, por tu iglesia, que está sanando, liberando, que está tú, Señor, haciéndote notorio y verdadero con esta palabra y este mensaje, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.